En nuestro cuarto capítulo vamos a estar tratando esta temática de la mayordomía cristiana, motivaciones del corazón, bajo la temática escapar de las costumbres del mundo, cómo éstas nos amenazan, nos atan, nos encadenan y de qué forma la persona de Cristo, su persona y su obra nos ayudan a romper estas cadenas. Nos encontramos como lecciones de la Biblia en la Universidad Adventista de Chile. A mis espaldas, los hogares o residenciales femeninos. Así como femenino, también tenemos los masculinos. Para aquellos alumnos que a la distancia pueden venir, vivir en nuestro campus, estar muy confortables y así poder vivir años no solamente académicos, sino tener una experiencia de vida realmente maravillosa. Usted puede ponerse en contacto a través de la página www.unach.cl. Muy bien, entonces estamos listos, pues aquí comienza Lecciones de la Biblia. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios capítulo 11, versos del 4 al 28. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo más. Este es el cuarto capítulo de esta serie de la temporada Mayordomía, las motivaciones del corazón. Hoy vamos a estar estudiando, conversando, una temática muy especial. A nadie le gusta estar amarrado, a nadie le gusta estar de una forma esclavizado. Todos tal vez deseamos liberarnos, especialmente de estas costumbres del mundo. Algo que está muy habituado, muy cerca de nosotros, incluso mucho más cerca de lo que usted imagina. ¿De qué forma las costumbres del mundo pueden invalidar nuestra salvación, nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es el antídoto para romper esta enfermedad o estas cadenas? Esa va a ser la temática del capítulo de hoy. Y tenemos invitados, está con nosotros nuestro hermano y profesor Alejandro Marchán. Gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Cuéntenos dónde desempeña la función aquí en nuestra universidad. Bueno, primero que nada, Joel, gracias por la invitación. Es un honor participar en este diálogo. Actualmente yo me desempeño en la Facultad de Educación y cumplo labores administrativas, principalmente como vicedecano de la Facultad de Educación. Ah, muy bien, gracias. También está con nosotros el pastor Pablo Millanao, ya nos ha acompañado en el capítulo anterior, ¿no? Así que muchas gracias, pastor. Un gusto nuevamente estar aquí junto con nuestros amigos. Y bueno, también de parte de usted agradecerles por recibirnos aquí en los lindos jardines en la Universidad Adventista de Chile, donde usted puede entrar ahí al sitio web www.unach.cl. Ya usted puede ver aquí abajo en la pantalla que está apareciendo, puede ingresar cualquier duda, cualquier inquietud, procesos de admisión, carreras en donde tal vez su hijo o tú mismo puedes venir a estudiar a nuestra universidad, ¿no? Hay alumnos de diferentes lugares, no solo del país, de Sudamérica y del mundo también, ¿no? Así es. Así que ahí pueden averiguar valores, aranceles y todo en nuestra hermosa casa de estudio, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a este capítulo abriendo la palabra de Dios y para eso, profesor, si usted nos puede dirigir en una oración. Muy bien. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que moras en los cielos, hay gratitud en nuestros corazones porque tú en este momento nos permites abrir tu palabra para encontrar lecciones para nuestra vida en primer lugar, pero también poder transmitirlas a través de la televisión a aquellos hogares, Señor, que necesitan escuchar de Dios.
quédate con nosotros, síguenos acompañándonos y que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pensamientos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando la Biblia nos habla acerca de las costumbres del mundo, ¿no? Pablo en Corintios, en el mismo Romanos, estaba hablando de tener cuidado, ¿no? De no conformarnos a este siglo, a este mundo. En 1 Corintios capítulo 2 está diciendo que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Cristo. Y ahí termina diciendo, pues tenemos la mente de Cristo. Entonces está esta separación, el estilo de vida que debiera llevar el cristiano versus las costumbres del mundo. Pero la misma palabra costumbre ya nos está diciendo de que es algo que nos vamos a ir de a poquito conformando y acostumbrando. Ahora, partamos por ¿qué podríamos comentar acerca de las costumbres de hoy? ¿Son las mismas costumbres las que la Biblia menciona y nos advierte, por ejemplo, que menciona el apóstol Pablo? ¿Hay principios que son iguales, que amenazaban en el contexto de Pablo y que también están amenazando nuestra vida espiritual en nuestros días? Desde luego que no podríamos decir que las equivalencias son directas porque con tanta tecnología que se ha ido insertando en nuestro quehacer, evidentemente las plataformas en las cuales nosotros participamos, interactuamos, son distintas. Pero como tú bien decías, hay ciertos principios que no han cambiado. Todo el tema del correr de un lugar para otro, de dejarnos arrastrar también por nuestros sentidos, por lo que nos satisface de inmediato, esa gratificación instantánea. Sin lugar a dudas, en la antigüedad tal vez los viajes eran más largos, pero la inquietud de llegar rápido estaba. De hecho, hay un pasaje, ¿no?, en el libro de Hechos, capítulo 27, el barco donde iba Pablo justamente naufraga porque el capitán iba apurado para llegar a Roma. O sea, vemos que esos apuros sí, igualmente estaban. Así que los males de nuestra sociedad yo creo que encuentran sus símiles con los males también de la sociedad de antaño. Ujú. Perdón, aportando un poco a lo que dice Pablo y contextualizando a lo que tú te referías a la pregunta que hiciste, conversando con un filósofo hace unos días atrás, él comentaba que probablemente nuestra sociedad está sufriendo de una problemática del hedonismo. Pareciera que eso es lo que lleva a decir, y uno lo ve, es decir, lo ve, probablemente tú tienes razón, la problemática que existía en el tiempo de Pablo no es la misma que existe hoy, pero los problemas fundamentales sí. Por ejemplo, puedo decir una declaración, el amor al dinero. Y este filósofo planteaba que decía que nuestra sociedad está sufriendo del hedonismo, es decir, el satisfacer algo de manera rápida. Y uno lo ve hoy por hoy en toda la cultura cibernética, es decir, en todo el comercio cibernético que existe. Es decir, el otro día escuchábamos estadísticas en relación al Día del Soltero en China. En un día se vendieron sobre 25 millones de dólares. ¿Ya? Es decir, hay una correspondencia, parece, en nuestra sociedad que hay una problemática, Y yo quisiera, para introducir un poco, mostrar esta gráfica de nuestro país, la cámara 2. Sí. Mostrar este gráfico, ¿cierto?, que aquí está señalando claramente la participación del 1% más rico de la población en el ingreso total, incluyendo ganancias de capital. Es decir, el 30% en Chile tiene las mayores ganancias. Y si hilamos más fino, este estudio señala que el 0,1 y el 0,01 es mucho más crítico. Es decir, casi el 1%, el 1,5% de nuestra población tiene ingresos por más del 60% de lo que tiene que ver con el recurso. Y si nosotros miramos esta gráfica, veamos la ubicación de Chile. Chile, enseguida Estados Unidos y después otros países. Chile está ubicado en el primer lugar compitiendo, ¿cierto?, con países desarrollados. Entonces, esto está señalando algo, que no hay una buena distribución de los ingresos. Por lo tanto, hay riqueza. Y pareciera que el amor al dinero, como lo declara la Biblia, ¿cierto?, es un mal que está presente tanto en la antigua sociedad como también
en la nuestra. Y eso de alguna manera también nos, nos tiene eh, sujetos, ¿ya? Estamos esclavizados en esa problemática. Y pareciera que, de acuerdo a lo que la lección nos quiere llevar, tenemos que escapar de eso, escapar de la mundanalidad, escapar, ¿cierto?, de aquellos aspectos que nos están, ¿cierto?, atando y que de alguna manera nos están contaminando. Y no solamente lo vemos en nuestra sociedad, sino que también está siendo presente en nuestra iglesia. Me estaba recordando del texto muy famoso, ¿no? Cuando Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan está orando Ujú. y precisamente él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, está hablando también, tiene mucho que ver con la mayordomía, Así es. que no los quites porque estamos con un propósito y una misión en esta tierra, pero el enemigo, para invalidar y obstruir ese propósito, esa misión que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios, él lo hace a través del mundo, ¿no? Con sus influencias o sus costumbres. Entonces, ¿cómo entendemos aquí las amenazas del mundo versus la advertencia de Cristo cuando Él dice, sino que los guardes del mal? Podríamos tal vez ahí cambiar un poquito el texto, ¿no? Que los guardes del mundo o de las costumbres del mundo. Ujú. En términos prácticos, ¿cuáles son estas costumbres que existen hoy en día? Ya hablamos de en los tiempos de Pablo, ¿no es cierto?, esos principios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que amenaza? Creo que nuestro programa se ve a nivel sudamericano y a través de YouTube y otras plataformas a través de todo el mundo, pero al menos en Sudamérica está ocurriendo algo con los países, ¿no? ¿Cuáles son estas costumbres? Tal vez en lo económico, en lo moral, que está atentando en la vida del cristiano para que cumpla su rol y su propósito. Bueno, antiguamente uno sabía de un cierto método que elaboraron los romanos, los emperadores romanos, para mantener al pueblo tranquilo, sosegado, y nos ha llegado a nosotros por este eslogan, ¿no? Pan y circo, pan y circo. Vemos que hoy la sociedad ha caído, o nunca en realidad salió de aquello. Hoy, si uno ve lo que la gente está dispuesta a hacer, o gastar inclusive, para reunirse en torno a un partido de fútbol, por ejemplo, o cuánto está dispuesta a hacer o gastar en una noche de fiesta, todo con tal de olvidar, de desestresar, es una sociedad que está tratando de buscar una válvula de escape a ciertas cosas que sienten o presienten que no están bien, respuestas que no llegan, soluciones que hacen falta, pero si la solución no es de fondo, entonces se busca a nivel superficial. Y ahí es donde muchos que buscan dirigir las masas, estos porcentajes de la élite, por ejemplo, han sabido manejarse muy bien a través de esta sociedad y sus males. Y el cristiano claramente no está exento, no está exento de caer en endeudamiento, no está exento en sentir ese afán por tener más y mejores cosas. Es una sociedad que nos busca dar en el gusto, eh, de darnos cosas fácilmente sin mucho esfuerzo. Y sabemos de que el cristianismo no es que busque volvernos las cosas difíciles, pero no deja de ser cierto que aquellas cosas que realmente valen requieren más esfuerzo y constancia. Y esta gratificación instantánea no es lo que el cristianismo en realidad plantea. Más bien nosotros estamos en una espera, sabemos que Jesucristo ha prometido regresar, pero cultivamos diariamente la paciencia porque la fecha no la conocemos. Entonces entramos en un contraste muy, muy fuerte con lo que esta sociedad espera, pan y circo, diviértanme ahora, satisfáganme ahora. Ese es un problema. Estaba pensando en las campañas políticas, ¿no? Cuando un país se enfrenta a elecciones, Ujú, independiente de los niveles, ujú, eh, todas las promesas o los planes de gobierno son aparentemente para satisfacer esas necesidades que tú mencionas, ¿no? ujú. Pero después viene un estudio y si se cumplió o no se cumplió cuando la persona fue elegida. Sí. Entonces, de alguna manera, el ser humano puede, no sé si perdonar todo o tolerar todo, siempre y cuando alguien pueda suplir
su necesidad inmediata. Vimos la cultura del beneficio, ¿no? Ujú. Hoy en día Así es, todo el mundo nos ofrece beneficios. claro. Eh, y es allí donde el cristiano debe hacer una distinción entre esos principios bíblicos y tal vez lo que el mundo nos está ofreciendo. Ahora, en un plano moral también, profesor, ¿qué podemos hablar ahí de cómo las costumbres del mundo, cómo la tendencia del mundo en la parte moral se contrapone o se extrapola con los principios de la Biblia? Bueno, yo creo que tú has señalado un aspecto importante que estamos viviendo como sociedad, pero también esto se da a todo nivel. Esto ya es un problema globalizado. El problema de la ética, ¿cierto? Y las buenas costumbres. Había un filósofo árabe matemático que decía que a una persona que tiene valores y es ético, colócale un uno. Si es rico, colócale un cero. Si es sabio, colócale otro cero. Por lo tanto, eso, si nosotros vamos viendo la suma, le va dando valor, ¿cierto? No tenemos un 1, un 10, un 100, un 1000 y así sucesivamente. Pero él decía algo interesante, sácale el 1 y no tiene valor. Sácale la ética, sácale las buenas costumbres, sácale el plano, ¿cierto?, que hoy nosotros estamos enfrentando como sociedad. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una problemática. Lo que decía Pablo recientemente nos está señalando, ¿cierto?, que hay un cierto lineamiento de la sociedad a poder satisfacer aspectos, ¿cierto?, con bienes. Por lo tanto, hay cierto vacío. Vamos a continuar, pero nosotros nos vamos a separar un instante. Usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia y ya volvemos en el siguiente bloque. Hola amigos de Nuevo Tiempo, con ustedes una vez más, ahora desde el centro histórico de nuestra institución, aquí en la Universidad Adventista de Chile, y nos acompaña la profesora Teresa Zambrano, directora de la carrera de Historia y Geografía. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, Pablo. Cuéntenos un poquitito de su experiencia, de su trayectoria aquí en la institución. Mi vida profesional ha estado ligada a la carrera de Historia. Llevo más de 30 años sirviendo en esta institución. Oiga, y en estos años, ¿cómo ha sido la vivencia que usted percibe de los alumnos que llegan a estudiar Historia y Geografía? ¿Qué es lo que más ellos rescatan de su experiencia aquí como alumnos? Las vivencias significativas se viven con el quehacer de la carrera, ¿no es cierto? Muchas actividades de salida a terreno, giras de estudio que le dan un sello distintivo a nuestra carrera. Oiga, siendo una universidad confesional en donde tenemos profundas raíces en la Biblia, ¿qué valor agregado tienen los alumnos que llegan a estudiar Historia y Geografía aquí a diferencia de otra institución? Los alumnos reconocen a un Dios conductor de la humanidad. Ellos pueden estudiar historia, geografía, ciencias sociales, pero Dios está presente en nuestras vidas. Y eso hace atractiva, ¿no es cierto?, una visión distinta, integral, de cómo observar la realidad en la cual estamos insertos. Sin lugar a dudas les da un plus en su análisis. Gracias, profesora, por compartir con nosotros, aunque en breves palabras, lo que es esta alternativa, ¿no es cierto?, académica que la universidad deja a disposición de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y será hasta un próximo bloque aquí en Nuevo Tiempo. Ya estamos de regreso agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Si usted nos está sintonizando a través del canal Nuevo Tiempo, canal de Esperanza, gracias por estar en sintonía desde ahí, desde su televisor. Pero sabemos que hay muchos amigos que están a través de la plataforma de YouTube, así que déjenos su comentario, déjenos allí también, o nos puede escribir a esperanza@nuevotiempo.cl. Sabemos que por el hecho de estar viendo un programa bíblico, que tal vez usted está en busca de ese relacionamiento especial con Cristo Jesús. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿tú amas a Dios? Y la respuesta probable es, sí, yo amo a Dios. Pero queridos, ¿cómo saber si realmente hay un relacionamiento vivo, ¿no? Hay un texto que siempre nosotros usamos en el libro de Santiago, ¿no? Capítulo 2, verso 10 dice, tú crees que Dios existe, bien haces, pero también, y ahí está como la contraparte, ¿no? Pero también cuidado,
los demonios también creen. Creen. Entonces nosotros, más que creer en Dios, saber que existe, recurrir a Él en momentos crisis, ¿cuál es la clave para vencer estas costumbres del mundo? ¿Cómo saber, cómo entrar en un relacionamiento vivo con Dios? A veces el cristianismo, algunos lo definen por lo que no hacen. Yo no tomo, yo no fumo. Y como que el ser un buen cristiano es No le hago mal a nadie. es no hacer muchas cosas, Mm. no hacerle mal a nadie. Pero en realidad no, el cristiano debe contrarrestar estas costumbres del mundo teniendo sus propias costumbres cristianas. De Jesús se dice que él iba a la sinagoga todos los sábados conforme a su costumbre. En Lucas 4:16. Justamente. Entonces el cristiano no solo se define por lo que no hace, sino por lo que hace. Y no estamos hablando de aquí de obras, salvación por obras, no, al decir Consecuencia de... hacer cosas que me declaren a mí y al mundo que Cristo efectivamente está en primer lugar. Y si nosotros vamos a las bases de donde puede brotar finalmente buenas acciones o buenas actitudes, eso debe alimentarse. Y pasar tiempo con Dios y en su palabra o en oración son donde el cristiano finalmente se nutre. Ujú. Por lo tanto, alguien debiera preguntarse si Cristo es realmente tan importante para mí, ¿cuánto estoy hablando con Él? ¿O cuánto dejo que Él me hable? Si realmente es mi amigo, ¿cuánto tiempo paso en diálogo con Él? Y si lo comparo con cuánto tiempo llevo tal vez en las redes sociales o cosas que ya también son una costumbre con la cual yo debo lidiar. Así que estas son preguntas muy, muy concretas. ¿Pasas tiempo realmente en diálogo? ¿Pasas tiempo escuchando su voz a través de la palabra? Ese es el termostato que te va a decir si esa amistad es tan real como creemos pensar que lo es. Permítame hacer una pregunta, profesor Alejandro, a modo de ejemplo en relacionamiento. ¿Cuánto tiempo lleva usted de matrimonio? 32 años casado. 32 años. 32 años. ¿Que se fortalece? ¿Qué tiene de especial un relacionamiento después de tanto tiempo? Yo te iba a hacer referencia a ese tema. Yo creo que el relacionamiento es un tema de conocerse, ir conociéndose. Hay, de alguna manera, lo que decía Pablo, ¿cierto? Esto de estar en Jesús, pasar tiempo con Jesús, me recordaba cuando estábamos de novio. Es decir, en realidad uno aprovechaba todo el tiempo que tenía, todo el tiempo que tenía disponible para poder estar junto con la persona que uno ama. Y en la medida que ese tiempo, ¿cierto?, va siendo cada vez más, en este caso 32 años, uno va valorando muchos aspectos de la vida, ¿ya? El hecho, por ejemplo, cuando uno de los dos no está, nos extrañamos. Es decir, por obligaciones de trabajo, a veces me corresponde salir un tiempo. Uno siente que cuando llega a la casa, la persona, el ser amado a uno lo ha extrañado. Está contento de volver a verte, de que llegues bien. Uno, mientras tanto, está lejano, ¿cierto? Se está comunicando a través de redes sociales, el teléfono u otro medio. Pero yo recuerdo específicamente en función de este tema que mucho tiempo atrás nosotros escribíamos cartas de puño y letra. Ahora lo que llega por el correo son solamente cuentas. ¿Ah? Las cuentas llegan por correo. Pero que nos llegue una carta de un ser amado es difícil, es muy difícil. Lamentablemente en uno de esos viajes que uno como misionero, ¿cierto?, tiene que asumir en función del liderazgo que la iglesia te da, en un traslado esas cartas se perdieron. Y las hemos extrañado porque cada cierto tiempo uno tiende a mirar los recuerdos. Y uno dice, y mira lo que escribía, ¿eh? Que era romántico. Que era romántico. ¿Ah? ¿Y de quién fueron estas palabras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pareciera que hay algo aquí que Pablo señaló y que yo quisiera resaltar. Pareciera que aquí el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, el tiempo. El tiempo, es decir, de mantenernos muy ocupados. Y que es algo que un mayordomo debe administrar también sabiamente. Exactamente, que debemos saber administrar, mantenernos muy ocupados. Y probablemente muchos de nosotros trabajamos en los negocios del Señor. Ujú. Y por eso decimos, bueno, estamos bien. Alto. Las obras
son obras. Mm. El relacionamiento con Cristo es otra cosa, por lo tanto, eso es lo que tenemos que cultivar. Ahora, en cuanto a esto del tiempo, de pronto uno escucha esto de, bueno, tal vez no tengo tanta cantidad de tiempo, pero tengo Tiempo de calidad. calidad de tiempo. Eh, Eso no existe, o sea, Claro. el tiempo es lo que es. Una especialista en crianza infantil le entrevistaban y le decía, pregúntenle a un niño de 5 o 6 años si él entiende la distinción entre calidad de tiempo y cantidad de tiempo. El niño necesita cantidad de tiempo. El niño necesita a los padres ahí. A él no le sirve esa abstracción que hace el adulto de decir, no, no, es que yo paso calidad de tiempo. Un niño no entiende eso. El niño simplemente ve que su papá o su mamá no No está. está. Y se acabó. Con Jesús no hay atajos. Relacionarnos con Dios no hay una fórmula secreta para pasar calidad de tiempo que compense el hecho de que todo el resto del día ando preocupado de otras cosas. Es cantidad de tiempo que se convierte, podríamos decir, en calidad, evidentemente. Pero no podemos vendernos esta idea o realmente creérnosla de que yo pasé 5 minutos, pero fueron 5 minutos tan intensos que con eso yo compensé y tengo para todo el día. La verdad es que el relacionamiento con Jesucristo depende, ¿no es cierto?, de reconocer que esto requiere esfuerzo. ¿Ya? No hay vías fáciles, en realidad no hay atajos. Ahora, siguiendo la línea de Pablo, vamos a la Sagrada Escritura, ¿cierto? El mismo Jesús tenía necesidad de pasar tiempo con su Padre. En toda la obra que él desarrolló, ¿cierto? En su corto ministerio, probablemente él podría haber dicho, no, en realidad estoy tan ocupado que necesito atender esto y lo otro. Pero él decía, separaba tiempo porque era necesario. Y eso tiene que a nosotros también darnos un indicador. ¿Ya? Un indicador que aquí hay un aspecto importante. Si nosotros queremos construir valores sólidos basados en las Sagradas Escrituras, la base tiene que ser importante. Y esto me recuerda el edificio Alto Ríos de la ciudad de Concepción, que sucumbió cuando fue el terremoto del 27 de febrero. Y los estudiosos llegaron a señalar que ese edificio cayó, es decir, prácticamente se desplomó porque las bases no fueron con el material adecuado. Entonces aquí hay algo importante, es decir, relacionamiento con Cristo, aquí tiene que aparecer el compromiso, es decir, el involucrarnos. ¿Ya? Porque finalmente el relacionarnos con Cristo, ¿qué significa? Nos enamoramos de Cristo y el enamorarnos de Cristo significa que debemos cumplir su ministerio, el servicio. ¿Ya? No podemos estar encapsulados, sino que eso tiene que proyectarse. El que ve dice, bueno, reconocerá como cristiano porque somos servidores, ¿ya? Servidores del prójimo. Entonces es un elemento importante, la transformación que debe ocurrir por ese involucramiento del ser humano, involucrarnos. Y no solamente estar presente, sino que ser parte. Hay una fábula por ahí que no la voy a hacer referencia, ¿cierto? Pero que señala claramente qué es lo que significa comprometerse e involucrarse. ¿Ya? Ahora, hay una forma tremenda, maravillosa, es la revelación de Dios para poder, porque yo puedo escuchar esto, tal vez poniéndome en el lugar de nuestros amigos, y decir, sí, yo me relaciono con Cristo, yo voy a un templo, ahí es donde oro, siempre me acuerdo, ¿no?, de Dios. Es como que rebajamos el verdadero relacionamiento. Es como esa oración, pero con la manilla de la puerta en la mano. Querido Dios, cuídame, cuida a mis hijos. O la oración de los alimentos. Y uno dice, no, si nosotros oramos, o yo tengo una relación con Cristo. Ahora, ¿qué rol juega la palabra de Dios? Porque ahí yo puedo ser selectivo, por ejemplo, y decir, Salmo 23, Jehová mi pastor, amén, y hago una oración. Pero en la palabra de Dios, de forma completa, yo me encuentro no solo con Cristo, sino también lo que Él me pide que yo haga Claro. para vencer estas costumbres del mundo. ¿Cómo nosotros podemos ir a la palabra de Dios para fortalecer este relacionamiento con Cristo? Hay un texto que creo es bastante conocido, Juan capítulo 5, versículo 39. Ahí Jesucristo está hablando a muchas personas profundamente estudiosas de la Escritura, ¿ya? Constantemente estos personajes salían a interrogar a Jesús, algunos se jactaban incluso de cuánto conocían
fariseos, escribas, y el pueblo en general se gozaba de ser muy bendecido al tener las escrituras y el templo que Dios había elegido. Y entonces ese es el público al cual Jesús le está hablando, y él les señala lo siguiente, Juan 5:39, escudriñad, o otras versiones dicen escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él está describiendo, ustedes estudian porque creen ahí encontrar lo necesario para la vida eterna, pero estas escrituras hablan de mí, y hasta ahí llegamos. Leemos el versículo 39. Sin embargo, Jesús ahora hace una reflexión que la verdad nos debiera de hacer pensar bastante, porque él luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, ustedes estudian la Biblia que habla de mí, ustedes estudian la Biblia porque creen que ahí está la vida, pero después de aprender de mí y después de entender de que hay una vida eterna, no quieren venir a mí A un relacionamiento. para que tengan esa vida. Y aquí no estamos justamente, claro, no estamos hablando solo de esta vida eterna, la que todavía estamos, digámoslo así, esperando. La vida eterna comienza ahora. La vida eterna comienza hoy, cuando yo me empiezo a relacionar con mi Salvador. Y lo que viviré en la eternidad comenzó aquí, cuando le abrí mi corazón, cuando me rendí a Él. Entonces a veces no basta, claro, que el cristiano abra la Escritura, conozca bastante, o incluso en la medida que le convenga reclame ciertas promesas, como tú señalabas el Salmo 23. Yo reclamo esa promesa de que Él sea mi pastor y me dé lo que necesite al punto que nada me falte. Y la reclamo cuando me conviene. Pero la verdad es que el texto está aquí para que yo vaya constantemente, para que mi vida me la dicte Él. Y esa parte no siempre estamos dispuestos. Podemos ir a un extremo a otro. Tú estás planteando un extremo esto de ser conocedores de la Biblia, de la Escritura, pero carecer de un relacionamiento. Justamente. Y el otro extremo es querer tener un relacionamiento, pero carecer del conocimiento. Sí. Así es. Entonces, Por eso Jesús combina ambas cosas. Sí, Yo en función, Estudien, pero vengan. claro, claro. Y ahí van. recordaba un hecho siendo adolescente, visitaba la casa de un amigo muy, muy cercano a la familia, y su padre era profesor de historia ahí en la Universidad Técnica del Estado, que ahora es la USACH. Él era un fiel estudioso de la Sagrada Escritura, Ujú. pero no era creyente, él era agnóstico, pertenecía a un partido político de izquierda. Y un día yo le hice la pregunta, le dije, oiga, don Ricardo, cuénteme, ¿por qué usted estudia la Biblia no siendo cristiano? Entonces él dijo, no, es que la Biblia tiene mucho conocimiento, es decir, la manera, la escritura, la prosa, y me dio detalles técnicos desde el punto de vista literario. ¿Ya? Conocía mucho de la Biblia, pero no había relacionamiento con aquel que señala, si leemos el versículo, también citando el libro de Juan, el capítulo 20, el versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, claro, en el caso de él lo estudiaba como intelectual, pero no estaba buscando, ¿cierto?, aquel que revela las Sagradas Escrituras, que es a Jesucristo. Por lo tanto, las Escrituras juegan un papel fundamental y preponderante en el relacionamiento, en esta búsqueda, en esta transformación del ser humano, y es la promesa que Dios tiene para sus hijos, ¿cierto?, de establecer este nuevo reino. Nuevamente vamos a separarnos, vamos a nuestro último corte y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión.
Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material, es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos nuevamente de vuelta, como usted se habrá dado cuenta, estamos toda esta temporada desde la Universidad Adventista de Chile, desde los hermosos jardines, para que usted también pueda conocer nuestra hermosa casa de estudio. Puede ponerse en contacto con nosotros, usted ya vio los materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Así que estamos hablando de lo importante que es la palabra de Dios. Pero lo dijimos al comienzo, ¿se acuerdan? Dijimos, vamos a abrir la palabra de Dios. Pero de pronto se produce como algo, una costumbre, ¿no? Como algo que no podemos abrir la palabra de Dios sin la oración, ¿no? Podemos decir que la palabra de Dios es lo que Dios nos habla y nosotros le respondemos a través de la oración. La oración juega muchos roles, muchos papeles. ¿Cuál de ellos es el principal? ¿Cuál de ellos es el que tiene relación con romper las cadenas de las costumbres del mundo? ¿Qué piensan ustedes? A mí me gusta mucho cuando los discípulos en Lucas capítulo 11, por lo menos ahí, ellos se acercan a Jesús y les dice, enséñanos a orar. Alguien diría, no, pero si orar es hablar. Y yo hablo lo que quiero, lo que se me viene a la mente y lo que me preocupa y todo eso yo se lo cuento a Dios. Aún así los discípulos dijeron, enséñanos. Y es porque la oración, si bien es nuestro diálogo hacia Dios, también tiene que ver con cómo nosotros entendemos a Dios. No es dialogar siguiendo cualquier código, y sabemos que están todas estas teorías de la comunicación, ¿no es cierto?, un emisor. Hay que aprender a orar y aprender a hacerlo en términos que sean efectivos. Y qué bonito, ¿no es cierto?, que los discípulos entendieron eso y se acercaron muy humildemente a Jesús, pidiéndole, enséñanos a orar. Por lo tanto, esa disposición de hablar con Dios también debe ir unida con esta actitud de que Dios nos enseñe incluso a qué cosas pedir, a qué cosas compartir, porque Él es el que fija finalmente los códigos de este relacionamiento. Y por eso que la Biblia y la oración siempre deben ir de la mano, porque la Biblia nos informa acerca de qué cosas están prometidas para nosotros, de tal manera que nuestra oración no sea vana, porque a veces podemos pedir u ofrecerle a cosas a Dios que Él nunca ha pedido ni que nunca ha ofrecido. Y esa es una oración vana, porque no hemos aprendido a orar. Así que ese es un tema que vale la pena meditarlo y antes de orar recapacitar un poco en esa solicitud de los discípulos, también hacer la nuestra. Correcto. Señor, enséñame a hablar, enséñame a pedir, enséñame a compartir y agradecer de una manera tal que traiga honra a ti y en la que en última instancia tu voluntad prime sobre la mía. Hay un riesgo en muchas veces, les decimos a las personas, no, pero usted ore como usted sepa. Incluso decimos, ¿no? Claro. Y jugamos con algunos conceptos que hasta cierto punto son real, pero mal empleados están errados. Jesús, háblele como a su amigo. O sea, Jesús es nuestro amigo. Él nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. No hay duda en eso. Pero cuando lo que tú estás planteando es que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, dice la Escritura. Sí. Entonces también la Biblia nos ayuda a entender, a saber cómo pedir. Entonces está ciertamente errado decir, no, ore como tú quieras. ¿No? O sea, porque estamos desconectando la Biblia con la oración. Sí, es un buen consejo para alguien que está empezando,
pero no podríamos decir que es el consejo para alcanzar la madurez en ese diálogo con Dios. Pero si alguien está recién comenzando, tiene miedo a equivocarse, por ejemplo, decir algo inadecuado, recordemos también que Pablo nos señala ahí en Romanos 8 de que ahí está el rol también del Espíritu Santo, Así que es. que gime. intercede hasta con gemidos indecibles, Indecible. corrigiendo quizás cuántas barbaridades en algún momento hemos dicho al orar. Pero es bueno que la gente entienda que puede acercarse a Dios con esa confianza que tú señalabas, pero el consejo que yo doy al inicio no puede ser el consejo que marque toda la vida. Claramente uno va entrando en una relación mucho más profunda, en donde después ciertas cosas ya no las pido, no porque no crea ni porque las necesite, ni ya no las necesite, sino porque entiendo de que esa petición es totalmente superflua a la luz de todo lo que Dios ya está haciendo. Ahí uno va, bueno, y esa experiencia puede variar, ¿no? Para cada uno. Por eso es importante cuando tú hacías la introducción en este tema del relacionamiento, pareciera que la Biblia nos enseña que hay ciertas bases que deben sostener nuestra vida cristiana. Y una de ellas es la palabra de Dios, que ya nos referimos en un momento atrás. Pero el otro tema es la oración. Recordando un poco Efesios capítulo 6, el versículo 18, 18, cuando el capítulo 6 ahí del versículo 10 se está refiriendo, ¿cierto?, cómo nosotros debemos enfrentar, podríamos decir, a las situaciones del mundo, ¿cierto? Porque el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades y finalmente él construye una serie de situaciones que nos van atrayendo y que nos van cautivando. Entonces aquí nos entrega el secreto, ¿cierto?, la armadura de Dios, pero yo quisiera resaltar el versículo 18. Dice, orando En todo tiempo. en todo tiempo. No dice un momento, sino que en todo tiempo. Claro. Y esto significa tanto en los momentos buenos como también en los momentos malos. La oración pareciera que es un elemento vital. Yo lo considero, Joel y Pablo, que es como el alimento diario nuestro. Si nosotros no nos alimentamos, vamos a morir por inanición. ¿Ya? Vamos a carecer de carbohidratos, proteínas, ¿cierto?, las vitaminas, y nuestro cuerpo se va a ir autoconsumiendo. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos alimentarnos, no solamente de la palabra de Dios, ¿cierto?, que es el alimento eficaz, que nos relacionamos con Cristo, que nos lleva a Cristo, pero también la oración pareciera que es un elemento también sustancial para la vida cristiana. Debe estar presente, orando en todo tiempo, con toda oración. Fíjense, a mí me llama mucho la atención el apóstol Pablo, que es superlativo, es decir, él utiliza esta, podríamos decir, casi redundancia, que en realidad no es redundancia, sino que él quiere dar importancia, exactamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Claro. Aprovechando esta comparación del alimentarse, ¿no es cierto?, con la Biblia y la oración, algunas personas dirán, oye, pero yo no voy a la iglesia a escuchar un sermón, o prefiero ni siquiera leer la Biblia porque tengo muy mala memoria, se me olvida todo. Nunca debemos subestimar la capacidad que Dios tiene para ayudarnos a recordar aquello que sí estuvimos dispuestos a ingerir. Tal vez nuestra mente está desgastada por la edad o somos distraídos por naturaleza, pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, esa ayuda fiel que se nos ha prometido. Yo recordaba la experiencia, no sé, Joel, ¿tú eres padre ya? Sí, sí. Sí, Pablo también. También. Yo ya soy abuelo, así que estoy en otra etapa Más experiencia distinta a ustedes. Pero recordaba la experiencia, viendo un poco, retomando lo que dice Pablo, y el tema de la oración, un hecho que nos ocurrió hace un tiempo atrás en la familia. Estaban las nietas jugando y una de ellas, ¿cierto?, llevaba puesto una venda y estaban jugando a la gallinita ciega. Y la mayor tropezó y cayó sobre algo de vidrio, ¿cierto?, cortando su piel. En ese momento era tanta la sangre que nadie sabía qué parte de su cuerpo, de su cara, había sido afectada. Lo único que atendieron tomarla para llevarla al servicio de urgencia. Pero la más pequeña, en este caso, ¿cierto?, Antonia, oró. Ella estaba muy preocupada, estaba muy impactada al ver a su prima que salía tanta sangre. Entonces, lo único que dijo, Lelita, oremos. Y ella oró. Pero había una preocupación en ella. Y le dijo a la Lelita, ¿tú crees que Jesús habrá escuchado mi oración? Y a veces esa misma pregunta
es la que también tenemos muchos de nosotros. Mm. ¿Ah? Probablemente los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, porque probablemente ellos veían que la oración no tenía la respuesta que ellos querían. ¿Ah? Producto de eso, cuando llegó la prima, ¿cierto? Llegó bien y ya con la curación, ella lo único que dijo, Lelita, vamos a agradecer a Dios porque Dios respondió mi oración. Ella quedó plena, Mm. plena. Correcto. Entonces, en la calidez de un niño, uno encuentra sentido del valor de la oración. Probablemente nosotros como adultos hemos operacionalizado mucho la oración, La hemos racionalizado. racionalizado, ¿cierto? Le fijamos demasiados plazos a si oré y hice la petición. Yo ahora entonces aplico criterios para Bueno, ahí viene, evaluar si la respuesta... ahí viene este concepto de la sabiduría, ¿no? Mm, El exacto. poder esperar en Jehová, el poder aplicar todo lo que la Biblia nos enseña. Yo estaba pensando en el caso de Daniel, ¿no? El capítulo 9 dice, mientras estaba orando, Gabriel vino, o sea, él estaba clamando y mientras clamaba, pero después en el siguiente capítulo hubo una, entre comillas, demora de 21 días, Ujú. de 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador en ambos capítulos 9 y 10 de Daniel? Que Dios sí escuchó, Ujú. pero la respuesta en una fue inmediata y en la otra, por algún motivo, fue no tardía, sino que el Señor esperó, pero Pero oyó. la ocasión indicada. Claro, La sabiduría yo creo que es básicamente la forma en que Dios determina cómo lo conocemos, cómo entendemos su lógica. Y se conecta un poco con lo que decíamos hace un momento atrás. Nosotros podemos suponer que ciertas cosas funcionan de una determinada manera y eso lo encontramos lógico, que tiene sentido, que es preciso, que es exacto. Pero no, la Biblia nos ayuda a ir acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y ahí está la sabiduría, entender las cosas como Dios las ve, y a veces ni siquiera entenderlas, pero sí ser capaz de aceptarlas, porque provienen de Dios. Y Dios, que es un Dios de amor, que es justo, que es de misericordia, sin lugar a dudas tiene un motivo que en este momento no entiendo, claro. pero sí lo puedo aceptar y descansar en eso. Y ahí es donde la costumbre del mundo, que estamos hablando de un mundo instantáneo, rápido, se contrapone con ese principio que tú señalas y que la oración y la sabiduría nos ayuda a contrastar eso lo que el mundo nos está encadenando, ¿no? El querer, y nos pasa muchas veces cuando oramos a Dios, queremos que inmediatamente Él Responda. nos responda. Y yo creo que aquí podemos llegar a una conclusión que para los oyentes y los televidentes es importante, que la vida cristiana no se trata de solamente ir a una iglesia, estar compartiendo con los hermanos, sino que también hay un elemento personal, una devoción personal, donde está el estudio de la palabra, donde está la oración como esta llave que abre, ¿cierto?, las puertas de los cielos para que Dios derrame sus bendiciones. Y en eso tiene que haber sabiduría. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría del mundo no es la sabiduría que Dios nos entrega. No es. Y la promesa, ¿cierto?, de que tendremos poder. Yo creo que eso es algo interesante que también nos plantea la lección, el poder que recibiremos y que está prometido para todos sus hijos, que probablemente no entendamos, pero sí el Espíritu Santo tendrá la capacidad, ¿cierto?, de poder hacernos ver y hacernos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es. Bien, quisiéramos en esta hora recordarles a cada uno de ustedes que todos los días sábados, aquí en el programa Lecciones de la Biblia, estamos tocando una temática en esta temporada, pero que usted no solamente puede tener, ya que usted puede llamarnos y tener este material de apoyo con cada una de las 13 temáticas durante esta temporada, sino que hacerle una invitación, querido amigo. Nosotros estamos deseosos de poder compartir con usted, porque hemos dicho, ¿no?, que no basta simplemente con estudiar, sino tiene que haber un relacionamiento con Cristo, con Dios, pero también entre las personas. Cada día sábado le queremos esperar, estamos ansiosos de abrazarles ahí donde quiera que usted esté. ¿Y sabe cómo? Usted puede descargar la aplicación, encuentraunaiglesia.org o meterse al sitio web, y yo le aseguro que usted pone la dirección de su casa
el lugar más cercano, la ciudad, la provincia a la cual usted pertenece, y va a encontrar todas las iglesias adventistas que estas mismas temáticas sábado tras sábado las estamos estudiando juntos. Deseamos estar con usted, deseamos que usted nos acompañe, que usted sea parte también de Canal Nuevo Tiempo. Y permítame hacerle otra invitación. Tal vez nos cuesta darnos cuenta de las cadenas que nos rodean, las cadenas que nos tienen atados, las costumbres de este mundo. Muchas veces queremos creer, decimos amar a Dios. Muchas veces queremos tener un relacionamiento vivo, pero no sabemos con cómo ni con qué. Yo te invito, si tú tienes una Biblia, aparte de los materiales de escuela bíblica, que nos llames, porque es en la palabra de Dios donde no solamente encontramos mucha información valiosa para nuestras convicciones, sino que vamos a encontrar a la persona maravillosa de Cristo Jesús, el único capaz de romper esas cadenas que este mundo rodea nuestra vida. Pero ¿sabes qué? También tú puedes orar al Señor, estudiando la Biblia, orando cada día, en todo tiempo, con toda oración, para que esas cadenas sean rotas. ¿Y sabe lo que dicen las Escrituras también? Compara a nuestras oraciones como algo que asciende, como un incienso que asciende. Y es así que la oración nos lleva hasta el trono de gracia. Nos ayuda a aplacar nuestros dolores, este sufrimiento que tal vez estamos viviendo en este mundo. Por lo tanto, querido amigo, es en Cristo Jesús donde somos libertados de estas cadenas de este mundo. Yo te quiero hacer la invitación, no solo para que nos llames, sino para que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, para que hagas de la Biblia ese alimento diario que pueda nutrir y satisfacer todas tus necesidades. Y como respuesta para revitalizar este relacionamiento con Cristo, que tú también tengas una vida de oración. Si ese es tu deseo, si tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, te invito a que podamos juntos, a nuestros invitados en esta hora, orar también por ti. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oración, porque nos conecta con el cielo. Nos hace dejar atrás este mundo lleno de dolores y preocupaciones. Y por medio de la oración podemos dejar a tus pies todas aquellas situaciones que nos atan, que nos tienen, Señor, amordazados en este mundo. Queremos que Cristo Jesús rompa aquellas cadenas, que Él nos dé una nueva oportunidad, una nueva vida, que nosotros podamos a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, y con la obra maravillosa del Espíritu Santo, sentir esa libertad en Cristo Jesús para hacer su voluntad. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos que está en sintonía, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor Alejandro, por aceptar la invitación y estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Gracias, Joel. Gracias, Pablo, por permitirme estar con usted. Ha sido un placer, un privilegio. Y espero que haber aportado con alguna idea para el crecimiento espiritual, no solamente de mi persona, sino que de todos aquellos que están en sintonía con nosotros en esta hora. Así fue. Extiendo un saludo a su familia, Gracias. también a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales que usted representa, que el Señor les bendiga en el lindo ministerio que llevan allá adelante. Doctor Pablo, muchas gracias por su compañía, ¿no? Y nos estaremos viendo en los próximos capítulos, ¿no? Amigos, que Dios les bendiga, mantenga en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.